siervo inútil soy. Pero en las manos de nuestro Señor nos convertimos en vasos de honra. Pero Pablo dijo, nunca tengas mayor concepto de ti mismo. Siempre sea una persona sencilla, sea una persona humilde, sea una persona que aunque Dios lo lleve muy alto, usted manténgase humilde. Yo recuerdo estar en una de las iglesias más grandes de Nicaragua, del reverendo Marenco, una iglesia de 30,000, creo, 50,000 miembros, y me tocó predicar, y terminé de predicar, y luego íbamos para la oficina del pastor, y le hice una pregunta que hasta el día de hoy la tengo grabada en mi mente y en mi corazón. Yo le pregunté, pastor, ¿cómo le hace usted para tener una iglesia, una congregación tan grande, 50,000 miembros, y que a usted no se le suban los humos? Y que de pronto aquí en Estados Unidos ya hay pastores con 30 pelones y hermanos tienen como todos los 30 son guardaespaldas. Y ya son intocables y ya usted no los puede ni abrazar ni saludar. Y a mí me causó curiosidad preguntarle al pastor cómo le hace usted para mantenerse sencillo. Y él me dijo esto, me dijo, he aprendido algo, pastor, me dijo, cuando Dios más me sube, yo más me bajo. Mientras Dios más me sube, yo más me bajo. Y ahí está el secreto de la exaltación, porque Dios honra y exalta al que se humilla. Entonces, oye, este reconocimiento que para mí tiene un enorme, inmenso valor, inesperado realmente, pero que tiene un inmenso valor, hoy yo se lo acredito todo al Señor, a Él, porque por Él hacemos lo que hacemos en la obra del Señor. Y todo es para Él, amén. Y sí, como decía la pastora, pues uno no puede decir que pastorea o que es pastor si no tiene pues ovejas. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ustedes hacen que nosotros pues podamos hacer este trabajo. Como decía Pablo, obedezcan a sus pastores en todo, porque ellos son los que oran por ustedes delante de Dios, los presentan. Que cuando oren, dijo el apóstol Pablo en la carta de Hebreos capítulo 13, lo hagan sin quejarse de ustedes. Y para mí, cuando yo oro por ustedes, son pocas las quejas que tengo, sinceramente. Porque ustedes son lindas ovejas, desen un aplauso, son una iglesia hermosa, la mejor de Arizona. Vamos, aplauda más fuerte. Así de que nos sentimos honrados, igual sin una mujer como la que yo tengo, como la que Dios me ha regalado, sería bastante difícil llegar a donde estoy. Una mujer que yo puedo decirlo, se faja al mismo nivel que yo, se arremanga las mangas igual que yo, trabajamos igualitos. Yo agradezco a Dios por la vida de su pastor y les quiero pedir un aplauso para ir por esta bella mujer que Dios nos ha confiado aquí en este ministerio. Hemos dicho que en esta casa no solamente hay pastor, hay pastora también. Hay cobertura paterna y materna para la casa. Así de que yo me siento honrado. Y bueno, sí, estuvimos por allá, llegamos a Filadelfia, Pensilvania, de ahí corrimos, está bien, hágame la señal cuando estemos listos. De ahí corrimos para Harrisburg, Pensilvania. De ahí salimos para New Jersey y de New Jersey cruzamos a Nueva York. Y de Nueva York regresamos otra vez a Filadelfia. Fue una gira muy bonita, muy especial, toda de trabajo, pero aprovechamos para tomarnos unos espacios de respirar aire por allí y pues la pasamos bien, tanto así que venimos aterrizando del avión. Por eso me he vestido así vine, así vengo llegando, o sea que solo me puse el saco para estar aquí con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque la iglesia, ustedes, jubileos, son nuestra prioridad. Mire, ya llegó Montesanto, ya está Montesanto acá, pero andan nuestros líderes levantándolos. ¿Por qué? Porque usted, nuestra iglesia, es nuestra prioridad. Yo puedo estar en cualquier parte del mundo, pero a quienes nos invitan y nos pagan nuestros viáticos, siempre el requisito es: no puedo faltar los jueves a mi iglesia ni los domingos. Ese es un compromiso que yo tengo con Dios y con ustedes.
así como ustedes lo tienen con Dios y con su iglesia, de no faltar los jueves y no faltar los domingos, amén. Entonces nosotros lo hacemos igual, porque nuestro compromiso es con Dios y es con ustedes. Por eso estamos aquí, a como venimos, hemos dormido 3 horas y media en todo el curso, pero aquí estamos, paraditos. Bajando del avión, corrimos a una cita médica para que me inyectaran el oído. Ya me inyectaron, así que hasta el tímpano, pero aquí estamos paraditos, amén. Y listos para lo que viene mañana. Pero bueno, ¿cuántos están listos para el estudio de la palabra esta noche? Póngase de pie si está listo. No está listo, quédese sentado. Cuando usted está listo, usted brinca como un resorte. Siéntese, siéntese, siéntese. Voy a volverle a dar una oportunidad. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de esta tarde? Ok, muy bien. Mateo capítulo 24, vamos a Mateo capítulo 24, como pueden ver el tema en el fondo, atrás, los que nos están sintonizando, el tema de esta noche es guerras y terremotos, guerras y terremotos. Y vamos a entrar de lleno porque como siempre los jueves el tiempo nos gana. Mateo 24, 6, 7 y 8. Mateo 24, 6, 7 y 8. Y quiero que vea el orden cronológico en el que Cristo dicta esta profecía. El orden cronológico, o sea, el orden de 1, 2, 3. Cómo Cristo declara esta profecía. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Es qué? Es necesario. Diga conmigo, es necesario. O sea que las guerras que hoy estamos viviendo y las guerras que se están dando no son meramente casualidad, ni son como algunos creen, ahí Estados Unidos crea las guerras, es que no, está escrito en la palabra de Dios que tienen que pasar, ¿ok? Las guerras están profetizadas, van a pasar. Usted no las va a poder detener, yo no las voy a poder detener, Joe Biden no las puede detener, nadie puede detenerlas porque están profetizadas, ya están escritas. Y si escritas están, se van a cumplir. Pero no os turbéis, dice, porque es necesario, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y escuche eso, este es el orden cronológico que a mí me deja impresionado. En el orden cronológico, una vez que hay guerra, mire lo que viene después, los efectos de los primeros 4 jinetes, los primeros 4 caballos del libro de Apocalipsis que hemos estado hablando. Los efectos uno detrás del otro. El versículo 7 dice, y una vez que se levanten las naciones contra naciones, reino contra reino, ¿habrá qué? Pestes. Porque ¿qué viene detrás de una guerra? Peste. ¿Qué viene detrás de una guerra? ¿Qué venía detrás del jinete que se le soltó el permiso para crear guerras? Venía hambre. ¿Y qué dice el versículo 7? Y hambres. Pero ahora entramos a una parte de episodios que tienen que ver con cataclismos, tienen que ver con aspectos de la tierra y el universo, aspectos que tienen que ver con en estas áreas, porque ahora entran terremotos en diferentes lugares. Escuche muy bien, preste atención a esto. Terremotos. Entonces, primero, el orden cronológico, guerras. Detrás de las guerras, pestes. Detrás de las pestes, hambres. Detrás del hambre, que viene terremotos. Oiga, porque la Biblia no miente. ¿Y por qué Jesús? Estas son palabras textuales, verbales, categóricas, que vienen del profeta de Jesús. Él habló y dijo terremoto en diferentes lugares. Y cerramos diciendo el 8. Y todo esto será solamente principios de dolores. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. Ponga su Biblia a su diestra y dele al Señor una rica ofrenda de aplauso, porque Él lo merece. Tengo en mis notas un reporte de parte de el Instituto Geográfico Nacional, y si yo pudiera mostrarle a usted aquí, no sé cuántos pueden ver, no lo puedo hacer pero solo quiero que noten acá, mire, aquí está el evento, la fecha, la hora, estipulada, latitud, longitud,
Aquí dice profundidad, magnitud. Estos son, para que usted observe, esta es la lista de los terremotos que han habido en estos últimos de 10 a 30 días. ¿Ok? De 10 a 30 días. Estamos hablando de hace 10 años. Le estoy hablando de los últimos. Voy a volvérselo a enseñar porque ahora va a valorar usted. Aquí está. Información de los últimos terremotos. 10 días, 30 días del último año. Mire la lista. Mire dónde empieza. ¿Cuándo antes habíamos escuchado o habíamos visto, tal vez usted dirá, es que no había un avance tecnológico como el de hoy, que reportan todos los sucesos actualizados? ¿Cuándo antes usted había escuchado algo así? ¿Cuándo antes habíamos escuchado de terremotos y de tantas cosas que están pasando en estos últimos tiempos, en estos últimos días? ¿Por qué están pasando? Porque está escrito en la Biblia, porque Cristo lo profetizó, porque Cristo lo habló, lo acabamos de leer en Mateo 24, del 6 al 8, 6, 7 y 8. Cristo habló y en orden cronológico habló de estos sucesos, habló de que vendrían estas cosas. Entonces, ustedes saben lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, uno de los terremotos más terribles, terremotos, no estoy ni tan siquiera entrando a guerras, estoy hablando de terremotos. Uno de los terremotos que ha sacudido el mundo tiene que ver con el de Afganistán. ¿Escucharon ustedes del terremoto en Afganistán? 6,3, que ha ocasionado 2.053 muertos. 2.053 muertos en Afganistán. El terremoto. ¿Cuántos de ustedes escucharon el terremoto en Morocco, en los Marruecos? Un terremoto que sacudió a esta población, dejando en escombros a una aldea de 1.200 años. La ha dejado en escombros. Un terremoto con un sismo de 4,0 grados, con aproximadamente un registro de 2.000 muertos, 2.000 muertos y 2.500 desaparecidos que todavía no han podido sacar de debajo de los escombros, como es el caso de Afganistán. Esos son solamente algunos, pero si le mencionara ahora de la lista que tengo acá, yo le puedo hablar a usted Morroco, el Atlántico, Canarias, le puedo hablar a usted de Atlántico, Galicia, Golfo de Cádiz, Alborán Sur, norte de Alcaíme, Golfo de Cádiz, ya lo mencioné. Aquí tenemos el Atlántico, Canarias, tenemos Torre Nueva, Cantábrico, Aix en Provincia de Francia. Y le estoy leyendo sobre algunos de los que usted más o menos reconoce o pudiera reconocer. Cantábrico, Cabo de San Vicente. Estos son algunos de los países que han tenido en estos últimos 10 días sismos de terremotos, temblores y terremotos, que obviamente ya nosotros ni le ponemos mente. ¿Por qué? Porque ellos ya son tan comunes. Ya escuchar de un terremoto, escuchar de un sismo, escuchar de un temblor, ya eso a nadie le sorprende. Pero está profetizado en la Biblia, está profetizado. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo iba a estar profetizado? Para estos tiempos. Para este tiempo está profetizado todo esto que está pasando. Entonces tenemos una lista, hermano, inmensa, enorme, de hace 10 días a 30 días, de sismos, temblores y terremotos que están pasando tal igual como Cristo lo profetizó. En varias partes, dijo Jesús, iban a haber terremotos.
y ya se está cumpliendo. Es una palabra profética que se está cumpliendo, porque la Biblia no va a mentir. La Biblia siempre va a decir la verdad, especialmente en su totalidad. Pero cuando sale de la boca del maestro, de la boca de Jesús, que era profeta, que cumplió con los 5 ministerios, hermano, eso se tiene que cumplir. Porque Cristo fue un profeta que hasta el último momento, cada palabra que ha dicho se ha venido cumpliendo. Entonces, cuando hablamos de terremotos, estamos hablando de que ya estaba en la Biblia escrito, ya Jesús lo había dicho. Entonces, este terremoto en los Marruecos o en Morocco es un terremoto ya profetizado. El terremoto en Afganistán, que hermanos, es penoso, es triste decirlo, pero ¿cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? Ahora, alguien nos preguntó el jueves pasado que si Dios es tan bueno, que si Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué permite que pasen estas cosas en el mundo? Como cuando alguien me preguntó por qué tantos niños se mueren de hambre, por qué hay tantas muertes, por qué hay tantas enfermedades, ¿por qué? Y la pregunta, hermanos, como esta, a veces quiere como descalificar a Dios como un Dios bueno y presentarlo como un Dios malo. La verdad es que Dios no es malo. La verdad es que Dios es un Dios no solamente lleno de amor, pero por su naturaleza de amor, porque Dios no es que tenga amor. No es como nosotros que tenemos amor periódicamente. A veces amamos a nuestra pareja y a veces lo odiamos. A veces amamos a alguien y de pronto decidimos, no, Dios no tiene eso, Dios no tiene esa habilidad, Él es amor, así lo dice la Biblia. Su naturaleza está compuesta por ser un Dios de amor, y más que amor es un Dios misericordioso. ¿Qué significa? ¿Cómo manifiesta Él su amor? Que al hombre le da la oportunidad antes de caer en su propio error, antes de caer en el castigo, le da la oportunidad de salvarse. Y lo vimos el jueves pasado con el arca de Noé, el gran diluvio. Dijimos que cualquiera pensaría que Dios más desastroso se arrepintió de haber creado al hombre, lo destruyó, lo erradicó de la tierra, que Dios más terrible. No, ¿cuántos años predicó Noé? 120 años. Dígame usted si no es suficiente, 120 años. Ahora, esto que hoy estoy predicando y esto que está pasando, yo no lo estoy predicando porque estalló la guerra en Israel con Hamas y Hezbollah. Yo no estoy, usted sabe que he venido hablando de este tema de antes. Ya Dios me venía poniendo en el corazón predicarles a ustedes. Estuvimos hablando no hace mucho de la venida de Cristo. Fue uno de los temas que estuvimos tocando los jueves. Hemos estado hablando recientemente de los primeros 4 juicios de las copas que serán derramadas, de los sellos, que fueron abiertos, los 4 jinetes y los primeros 4 caballos. He venido hablando de esto, he venido hablando del infierno, he venido hablando del diluvio, mucho antes de que estallara esta guerra, que hoy es un acto profético y que voy a entrar a hablar detalles de ella. Pero ¿por qué vengo hablando de esto antes de que estalle esta guerra? Porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros de lo que usted como iglesia necesita estar oyendo para que usted se prepare. Cristo viene, ¿me está escuchando? Cristo viene, y esto no es solamente asunto de ahorita, esto ya viene profetizado, solamente estamos viendo el cumplimiento ahora. Cristo viene, Cristo viene, nos vamos con Cristo, la iglesia se va con Cristo, nos vamos, lo que usted ha venido escuchando por años. Hoy estamos más cerca que nunca. Celebra a Dios, celebra a Jesús, celebra el regreso del Mesías, celebra lo fuerte, con un aplauso fuerte. Óigame, yo le voy a decir algo. Yo no estaría aquí frente a ustedes predicándole a la gente que está conectada, predicándole, hermanos, si esto fuera una falsedad. Yo estaría perdiendo mi tiempo, hermano, hablando tonteras y locura. Pudiera estar tal vez en otro lugar, tal vez, qué sé yo, ya billonario, haciendo otros negocios. Dios me ha bendecido con hacer negocios y soy bueno para eso. Estaría tal vez en otra onda, menos perdiendo mi tiempo si supiera que esto no fuera real. Pero estoy convencido hasta los tuétanos, estoy convencido hasta en las fibras más internas de mi corazón de que la palabra de Dios es real y ella no miente, ella es la verdad. A su nombre, gloria. Estoy convencido. ¿Qué me convence? El poder del Espíritu Santo de Dios.
el poder del Espíritu Santo de Dios. Cristo dijo, me voy, pero no os dejaré solo. Enviaré al Consolador, a mi Espíritu Santo, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué significa eso? Que a través de la palabra tenemos la iluminación de lo que viene. Y que hasta este momento, así como lo comprobamos el jueves pasado con el diluvio, hicimos comprobaciones arqueológicas, paleontológicas, geológicas, de que el diluvio fue una realidad, que no fue una historia inventada por allí del Midrash, que está en la palabra y que los científicos han comprobado que fue una realidad. Y lo mostramos con la Biblia y con la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia es la verdad de Dios presente y la única que existe en el mundo entero. Entonces yo estoy convencido que si aquí está escrito va a pasar. Y estoy convencido que esto que está pasando ahora y lo que estamos viviendo ahora, si Dios me lo ha venido poniendo desde antes que estallara esta guerra de Israel, porque hay algunos que ahorita les entra la fiebre de hablar de escatología y la fiebre de hablar de los eventos del porvenir y de las profecías, hasta ahorita que estalló esta guerra. Pero yo no le estoy hablando a ustedes de ahorita que estalló, he venido hablando desde antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me pone en el corazón que le diga yo a usted que Cristo viene y que necesitamos estar preparados para irnos con Él. Pregúntale al que esté a su lado, ¿estás listo para irte con Cristo? Pregúntele. De estos 10 a 30 días han habido en aproximadamente 60 países sismos, temblores y terremotos. De estos últimos 10, eso lo dice el Instituto Geográfico Nacional. Usted lo puede buscar en internet y ahí están las cifras, ahí están los números y las cantidades de países involucrados en estos terremotos. Eso solamente comprueba y reafirma lo que Cristo dijo en Mateo 24, del 6 al 8. Ya está escrito. Entonces, ¿para qué tiempo? Para estos tiempos. Precisamente para estos tiempos. ¿Por qué? Porque sí es verdad que en las edades pasadas existieron guerras. Sí existieron guerras. El mundo siempre ha estado en guerra. Siempre. Por los poderes, el pleito del poder, el querer siempre tener poder, lo ha llevado al mundo a ser un mundo muy competitivo, un mundo muy de querer sobresalir. Y por eso tuvimos hombres tan nefastos como fue Hitler, Stalin, Mussolini, tantos hombres que quisieron sobresalir en sus países, Italia, Alemania y en otros países, hermanos, para ellos querer mostrarse poderosos por el orgullo y el querer competir en quién es más grande. Entonces, el mundo siempre ha tenido guerras. Sin embargo, nunca se habían visto episodios de guerra tan continuos, tan seguidos como en estos últimos tiempos. O sea, no hace mucho, y usted sabe y recordará la guerra que explotó con Ucrania. Ucrania y Rusia. El gran oso dormido, porque Rusia es conocido en el libro de Apocalipsis como el oso. El gran oso que estaba dormido despertó. ¿Y qué lo lleva a despertar? Un interés por querer entrar a un país. Hermanos, partido en dos, que no hace muchos años atrás tenían cierta parte de Ucrania, la conquistó Rusia, para poder entrar y tener acceso con sus tropas en fronteras de Rusia y Ucrania, Bielorrusia, que ahí hay otro hombre líder, hermanos, que está a la par de Putin y que aprueba todo lo de Putin. Ese hombre es el presidente de ese pedacito que es parte de Ucrania, pero ahora Putin dijo, yo no me quiero quedar solo con este pedacito, yo quiero Ucrania en su totalidad, porque Ucrania, para que usted sepa, para Rusia es la puerta grande para entrar a Europa y a los países bélgicos y a los países que son muchos enemigos de Rusia. Es una manera, un acceso fácil para Rusia poder entrar a través de Ucrania. Pero ¿qué pasa si Ucrania se une a la OTAN? Porque ese era el interés del presidente de Ucrania, quererse unir a la OTAN, que la OTAN, los países que están unidos bajo los conceptos de Estados Unidos, de poderse reforzar
y de poderse defender los unos a los otros contra cualquier invasión de estos otros imperios o estas otras naciones poderosas como Rusia, como China. Entonces ellos se defienden entre ellos y Estados Unidos es la cabeza, es el líder principal de la OTAN que va al frente. Cuando Ucrania hace su anuncio de que se quiere unir a la OTAN, sabe Putin de que pierde el acceso, la puerta, el portón grande para entrar a los otros países y dice, yo no puedo permitir eso. Entonces, por el interés, como lo que ahorita usted va a saber de la guerra que estalló en Israel, el interés de Putin de no perder a una Ucrania que se puede convertir en un beneficio para su reino, para su imperio, para su nación, lo lleva a declararle a Ucrania una guerra catastrófica, terrible, paupérrima, una guerra, hermanos, que ha matado inocentes, ha matado civiles, porque las guerras y los gobiernos, aunque hay leyes establecidas de no meterse con los civiles, de no tocar a los niños, de no tocar a las mujeres indefensas, a los hombres que no portan un arma. Mira, hermano, qué terrible, qué triste es que la guerra y por el amor al poder, estos imperios y estos gobiernos les vale, perdón la expresión, un cacahuate los civiles. Les vale. Y han matado, hermano, gente, ancianitos, viejitos. Han matado con la guerra de Ucrania, que esto da vergüenza ver hasta dónde han llegado las civilizaciones actuales por los gobiernos tan corruptos que existen en el mundo. Entonces, cientos de miles de vidas civiles inocentes han muerto en esta guerra de Ucrania por intereses personales de una nación, por intereses de un hombre que quiere seguir en su son de conquista. Esto es lo que ha llevado al mundo a tener estas guerras. Entonces, no hace mucho estalló la guerra con Ucrania. Guerras pasadas que usted sabe, desde que estaba George Bush, papá de George W. Bush, la guerra en el Golfo Pérsico, que usted recordará cuando entran a defender a Arabia Saudita. Hermanos, se soltó esa guerra, luego el ataque terrorista, cuando entra el hijo de George Bush, George W. Bush, el ataque a las dos Torres Gemelas, que logramos estar hoy ahí en Nueva York, y pudimos contemplar eso terrible, más de 3,000, una vez más, de vidas inocentes. ¿Qué culpa tienen las personas que no portan un arma? ¿Qué culpa tienen? Ninguna. Sin embargo, hermanos, las dos Torres Gemelas fueron reducidas a ceniza con un ataque terrorista. Esto provocó de que Estados Unidos se encendiera con coraje y se declarara una guerra contra Irak, diciendo que Irak escondía bombas nucleares y que Irak estaba haciendo cosas fuera de la ley, y esto los llevó a perseguir a Saddam Hussein, que usted recordará la muerte trágica de este hombre, el dueño de las alfombras voladoras, alfombras mágicas, el hombre que dicen que los bordes del papel higiénico que usaba para su higiene estaba bordado en oro. El papel higiénico de este hombre. ¿Cómo termina la muerte trágica de Saddam Hussein? Hermano, decapitado, colgado en una horca. Ahí termina el hombre que tenía sus baños, todos con oro. Todo era oro. Un hombre billonario, me atrevo a decir quintillonario. Un hombre con demasiada plata. ¿Cómo es reducido a morir? ¿Dónde lo encuentra la élite de los Estados Unidos? La Navy SEALs. Los Navy SEALs tienen un programa de élite, soldados, élites preparados. Fueron los mismos que encontraron a Osama Bin Laden de la Navy SEAL. ¿Cómo lo encuentran a Saddam Hussein? Escondido, hermano, allá debajo de un hoyo. Ahí estaba metido en una casa pública. ¿Cuándo se imaginó Saddam Hussein terminar así? Porque así termina el orgullo, la vanagloria y el amor al poder que no es dado por Dios. Así termina. Tal fue el caso de Nabucodonosor en Babilonia, cuando dijo, mira, Babilonia,
con mis fuerzas te he construido. La Biblia dice que una voz se escuchó del cielo que le dijo: necio, tú no has hecho nada, todo lo que tienes porque Dios te lo ha dado. En ese momento le cayó a Nabucodonosor un espíritu de locura, se volvió loco y dice que se convirtió en una bestia, en un animal que le salieron garras como de animal y que comía césped, comía allá afuera. El gran emperador del gran imperio babilónico así termina. Hasta que aprenda a reconocer que Dios está por encima de los reinos, por encima de los poderes humanos. Dios está por encima. Si va a aplaudir, aplauda bien. Dios está por encima de todo. ¿Y cómo termina Osama Bin Laden en esta guerra? Hermanos, terrible, en esta guerra de entrar y buscarlo y perseguirlo después de los ataques del 9/11. Hermanos, termina descubierto en una casa con sus mujeres, sus hijos. Lo agarran inmediatamente el grupo élite de los Navy SEALs, seis de estos hombres que compenetraron el lugar donde él estaba, el recinto donde estaba, y a arma un balazo en la frente que le traspasó la sien y allí cayó Osama Bin Laden. En eso terminó, a eso fue reducido. Finalmente, para que nadie supiera, se cree que su cuerpo fue calcinado y echado en las profundidades del mar, a donde nadie lo pudiese encontrar nuevamente. Y que Estados Unidos se asegurara de que ese hombre jamás iba a volver a salir. Pero ¿cuántas guerras? ¿Cuántas guerras? Hay guerras frías, como el cierre a Venezuela, son guerras frías. A Cuba, donde no hay libre comercio. A Nicaragua, sanciones que Estados Unidos le pone a otros países para castigarlos. Guerras frías, donde no hay comercio libre, no se puede negociar. Hay guerras frías. Estos son guerras frías. Y el mundo entero está metido en guerras frías por todas partes. Ahorita mismo hay una guerra no solamente de armas y de bombas, pero hay una guerra fría contra Hamas y contra Gaza, contra los palestinos, donde le han cortado los subsidios de luz y agua. Están sin luz y sin agua. ¿Por qué? La guerra provoca estas cosas. Esto es una guerra fría, al mismo tiempo que hay una guerra de bombas, de armas y de ataques fuertes. Ahora, ¿qué ha pasado con esta guerra? ¿Qué es lo que ha pasado con esta guerra que de pronto surge de Gaza y de los palestinos que están ahí, pero especialmente de una organización llamada Hamas? Hamas es una organización terrorista que son musulmanes extremistas, de la religión musulmana extremista. La religión musulmana que viene del profeta Mahoma y las declaraciones del profeta Mahoma, un profeta que, para que usted sepa, su primer mujer tenía 8 añitos, cuando él ya tenía 30. 8 añitos tenía la primer mujer de Mahoma, el profeta Mahoma, y recibió una revelación del cielo que fue más allá de la Torá y que hizo un libro llamado el Corán, y que el Corán trae todas las revelaciones que Dios le dio a él y todas las profecías que Dios le dio a él. Se consideran hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque es verdad. Ellos son hijos de Abraham por el error que cometió Abraham al meterse con la criada de Sara. ¿Cómo se llamaba? Agar. Agar era la criada de Sara, y como Sara no ve el cumplimiento de la palabra profética de que le vendría hijo, porque Abraham, cuando recibe esa palabra profética, ya tenía 75 años. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó para que llegara Isaac? 25 años. A los 100 años Abraham se convierte en papá. Así que ustedes que tienen 80 todavía tienen esperanza. Por eso yo le digo a ustedes si iban a seguir. Hermano, perdone la expresión, por esta metida de pata de Abraham, nace el linaje de Ismael, al cual Dios también le dice: por venir del linaje de Abraham no vas a perecer. A punto de morir en el desierto él y su madre Agar, el Señor les da para que vivan y los bendice también.
Pero esto se convierte para la nación judía, para la descendencia de Isaac, en un terrible problema hasta esta fecha. Nacen entonces los árabes, que es la descendencia de los hijos de Abraham por medio del linaje de Ismael. ¿Qué quiere decir? Que los árabes y los judíos son medio hermanos. Los árabes y los judíos. Pero ¿qué pasa? Que el hermano mayor siempre quiere imponerse, ¿o no? ¿No es el hermano mayor el que siempre dice, aquí mis chicharrones truenan y tú te vas a someter a mí? El mayor era Ismael, el menor era Isaac. Tuvieron problemas desde que vivían en la misma casa porque el mayor, hermano, le hacía cosas al menor. Ismael, como ya estaba más grande, Isaac estaba más chiquito, pues Ismael le hacía guerra a Isaac, tanto así que Sara se incomodó y por eso fue que le pidió a Abraham que la corriera de la casa. Y Abraham termina corriendo a Agar, a la criada, y a su hijo Ismael fuera de la casa para quedarse solamente el hijo de la promesa, que es Isaac. ¿Qué pasa con el tiempo? Que estas dos naciones se hacen poderosas. La nación de los árabes es una nación poderosísima, pero la nación de Israel nunca se quedó atrás, no porque era el hijo menor de la promesa, se iba a quedar atrás, se hizo todavía más próspera y más grande, porque luego encontramos en Génesis capítulo 15 la palabra profética hacia la nación de Israel, por la cual todos nosotros oramos. El que te bendiga, yo lo bendeciré, y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Fue una palabra de promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 15. ¿Qué significa entonces? Que Israel, los judíos, son una nación próspera, bendecida, una nación que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Ismael se apartó, Isaac siguió con la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Que iban a ser prósperos por una promesa, por Abraham, pero le iban a hacer la guerra a Isaac. Entonces, hay una guerra constante entre los palestinos árabes y los judíos por territorio, porque el hermano mayor se quiere imponer. Aquí yo mando, yo soy mayor que tú, pero como el menor, Dios lo exaltó y Dios lo hizo grande a Isaac y le ha dado territorio. Entonces ahora el hermano mayor se ha levantado. Y esto ha sido una guerra como la que leímos el otro día. Los estudiantes del instituto estuvimos leyendo, volvieron los filisteos a hacerle la guerra a Israel. ¿Qué significa eso? Que las guerras para la nación de Israel han sido constantes, pero nunca antes como la que se vivió ahorita, este sábado pasado que se interrumpió el Shabbat Shalom. El Shabbat Shalom es el sábado que guardan los judíos, que es sagrado para ellos, el cierre del Yom Kippur. El Yom Kippur es el sacrificio de expiación. Son fiestas, ceremonias de sacrificio de expiación para ser perdonados de sus pecados en el cierre del Yom Kippur, el sábado que estalla la guerra, celebrando el Torah, celebrando las sagradas escrituras, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, celebrándose ese día, estaba la nación judía, cuando entra entonces sorpresivamente Hamás, esta organización de terroristas que son antihumanos, tal vez inhumanos, que han hecho atroces y atrocidades, hermanos, peores que la que hizo ISIS. ¿Usted recuerda a ISIS? Entonces, este movimiento de Hamás y Hezbollah está por la parte del Líbano, norte de Israel. Hamás está por la parte sur, en Gaza. Gaza es un país gobernado por esta organización de terroristas, Hamás. Y ellos son musulmanes que creen en todo lo que enseñó el profeta Mahoma. Y una de las cosas que a usted le dejarán, si usted es mujer y escuchara la doctrina de musulmana o islámica, usted se caería para atrás al escuchar lo que ellos piensan de las mujeres. Las mujeres tienen prohibido estudiar, no pueden estudiar. Está prohibido que una mujer estudie. La mujer fue hecha para estar en la casa, cocinar y parir hijos, y eso es todo, porque no tiene inteligencia, no tiene capacidad. Así que ese es su deber. Eso es lo que la doctrina
del Islam enseña. Pero hay algo todavía peor, no solamente degradación hacia la mujer, pero aparte hay algo, ¿sabe usted lo que hace el hombre? El hombre bajo esta religión cose a la mujer de sus partes, la cose literal, para asegurarse que esa mujer no vaya a tener relaciones sexuales con nadie más. Y solo 1 o 2 veces al año le abre allí para tener relaciones con ella. Y después la vuelven a cerrar para no volver a tener relaciones con ella. Por eso son de 7 mujeres, 8 mujeres. Por eso tienen varias mujeres. Y ellos creen que si ellos mueren por la causa que defienden, en el cielo van a tener 100 mujeres. Esa es la promesa que les hizo Mahoma, que en el cielo van a tener 100 mujeres. Si no aguanta una que vive acá, aguantar 100 ahí arriba. Sin embargo, ellos creen en lo que es algo más terrible, que es la guerra del yihad. Yihad es la guerra contra los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los que no aceptan el movimiento islámico, los que no adoptan a Alá como su Dios, los que no se hacen islámicos son infieles, y a esos infieles se merecen la muerte. Entonces, la guerra del yihad, que es una filosofía y una forma de cómo ellos entienden las profecías de Mahoma y la enseñanza del Corán, los lleva entonces a matar despiadadamente, sin tocarse el corazón, hermano, a toda persona que no sea islámica. Eso es Hamás y Hezbollah. Hezbollah y Hamás son 2 organizaciones de las más tenebrosas, terroristas en el mundo, que hasta qué punto han llegado. Si usted no sabía lo que estos, que ya no llamaría yo humanos, los animales han hecho, agarraron a 40 bebés y los han decapitado, vivos, 40 bebés decapitados. Y han empezado a amenazar de que si la nación de Israel no detiene sus ataques contra ellos, a todos los rehenes que se llevaron para Gaza y que los han metido en lugares, hermanos, que difícil de encontrar, van a empezar a matar a uno por uno si Israel no detiene los ataques. Y dentro de ellos jovencitas de 18 años, 19 añitos, que ya fueron violadas. Y no violadas por un hombre común, violadas con rifles. Con rifles las han violado de sus partes. Hay un video que está corriendo, se ha vuelto viral por las redes. Video que, hermanos, da escalofríos ver a esta jovencita, cómo la bajan de un carro y toda su parte de atrás va sangrando toda su parte de atrás, la meten hacia enfrente. Después surge el papá de esta jovencita llorando y él dice: esa es mi hija, la que se han llevado como prisionera de guerra, rehén de guerra. Hermano, una jovencita inocente. 238 jóvenes mataron en una fiesta que estaban teniendo. Entraron a la fiesta, hermanos, y hacía quemarropa. ¡Pa, pa, pa! Mataron a 238 jóvenes que estaban en esa fiesta. Usted dirá, estaban en una fiesta, pastor. Y estaban, sí, usted diga lo que usted quiera decir, pero qué triste es matar a estos jóvenes que no tienen un arma en sus manos, no tienen cómo defenderse. Póngase a pensar si fuera su hijo, un hijo suyo. Hermano, tuvo un desliz, se descarrió y así lo confronta la muerte. Qué trágico. Han matado 238 jóvenes, han decapitado 40 niños, se han llevado más de 300 rehenes que ahora están amenazando decapitarlos, matarlos uno por uno hasta que Israel cese a la guerra. Y grabarlos y subirlos y hacerlo lo que hizo ISIS. Pero ISIS nunca agarró bebés. Estos son, hermanos, más crueles. Estos son más terribles que ISIS. Más criminales, asesinos, que no se tientan el corazón. Ahora, ¿por qué nace esta guerra?
Esta guerra nace porque Israel estaba a punto de firmar tratado de paz con Arabia Saudita. ¿Qué es Arabia Saudita? Un país que representa a muchos países árabes. Un país que tiene muchas pequeñas naciones, muchos países árabes. Y al firmar tratado de paz, Israel aseguraba que de perdida las franjas de alrededor de él iban a estar seguras. Iba a haber tranquilidad, iba a haber paz. Pero yo estuve explicando brevemente el domingo por qué no quisieron Israel firmar tratado de paz. Porque dentro del tratado de paz de Arabia Saudita con Israel, le estaban pidiendo los árabes que soltaran el Golán, las montañas del Golán, donde Israel tiene presencia militar fuerte, porque es frontera. Y hermanos, no puede permitir Israel abrir esa puerta porque entrarían terroristas como los que han entrado ahorita, palestinos y de Gaza y de Libia y de todos esos países como Siria. Hermanos, entrarían sin ningún problema a la nación de Israel a hacer un desastre. Entonces Israel no se puede dar el lujo de abrir esa franja del Golán, de las montañas. Entonces Israel se negó. Ahora, ¿qué hace? También el contrato de paz decía, permítanos que los palestinos tengamos Estado dentro del Estado de Israel. O sea, que ellos tuvieran su propio país dentro de la nación del país de Israel. Pues Israel jamás va a permitir esto. Porque ¿cómo va a permitir Israel, hermanos, que entre otro país en su territorio a hacer lo que ellos quieren, a como ellos quieren y a meter a los que quieren meter? Jamás, es imposible. Entonces Israel se rehúsa. ¿A qué? A firmar este tratado de paz. Pero les ofrece dinero a cambio, 6 billones de dólares, para que se queden tranquilos, para que trabajemos pues, sigamos igual, pero aquí está. Hermano, se negaron. Comenzaron a hacer una celebración, hermanos, en la Cámara de Funcionarios y comenzaron a gritar muerte a Israel, muerte a Israel, muerte a Israel. Ustedes han visto los videos que por ahí se han propagado. Estalla entonces esta guerra, ¿a raíz de qué? De que Israel rehúsa firmar este tratado de paz porque no está aceptando los términos y las condiciones de Arabia Saudita y de estos países árabes. Entonces, ahora, como estaba a punto de firmar, para que no firmar y hacer esto contundente, se levanta la gran guerra. Entonces, entran por aire, por mar y por tierra terroristas de la organización de Hamás para asegurarse que Israel no firme tratado de paz con Arabia Saudita. Por si acaso, Arabia Saudita trataba de querer convencerlos. Pregunta. Sí, mi amor. ¿En qué nos afecta esto a nosotros como iglesia? Israel pues está al otro lado del mundo y la guerra está al otro lado, pero nosotros estamos aquí en Phoenix, Arizona, y como iglesia, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo nos afecta? Todo esto que estamos viviendo en este momento, esta guerra de Ucrania, esta guerra de Israel, todo eso yo quiero llevarlo usted a la Biblia. Acompáñeme al libro de Zacarías capítulo 13, versículo 8, 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Está profetizado por el profeta Zacarías de esta muerte que vendría para la nación de Israel. Se estipula que esta profecía se va a llevar a cabo en el tiempo de la gran tribulación. Pero también creemos, algunos teólogos que hemos interpretado esta profecía, que no solamente se va a empezar a dar desde que arranque la gran tribulación, pero se va a venir dando desde antes, como lo que acaba de pasar ahorita. Debemos de entender que todo lo que pasa en el Medio Oriente, especialmente con Israel, para nosotros la iglesia, es el reloj, tic-tac, 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 de que los tiempos del final están cerca. Todo lo que está pasando en el Medio Oriente actualmente y lo que está pasando en Israel es el reloj profético para nosotros los cristianos.
¿Por qué les explico todo esto de esta guerra? Porque todo esto está escrito. Así está establecido. Empezamos con Mateo 24 del 6 al 8. ¿Qué habrán? Guerra y rumores de guerra. Detrás de esto viene la peste. Detrás de la peste viene el hambre. Detrás del hambre, terremotos. ¿Cuánto dije? 60 naciones que están teniendo terremotos alrededor del mundo en diferentes lugares, como Cristo lo dijo. Entonces, ¿qué significa esto para usted y para mí? ¿Cómo nos afecta a nosotros, la iglesia de Cristo, todos estos acontecimientos? Nos afectan en el sentido que deben de despertarnos, deben de llevarnos a entender que Cristo viene y que estamos próximos a ver la venida del Hijo de Dios en las nubes y que Él se aparecerá en un sonido de trompeta que puede ser simbólico, pero dice la Biblia que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de que eso acontezca, Cristo dijo, vienen guerras, rumores de guerras, vienen pestes, hambres y terremotos. Porque hoy se están dando más que nunca. Entonces, una tercera parte, 2 de 3 partes, van a ser erradicados, refiriéndose a judíos. Ya empezó la matancina. Más de 2.000 muertos en la nación de Israel. Más de 3.000 heridos han quedado de la nación de Israel. ¿A cuánto va a llegar? Está profetizado el profeta Zacarías. Digo, 2/3 de mi pueblo será desbaratado, serán dados a muerte. Y yo voy a quedar con una tercera parte. Y esta tercera parte será el remanente de los 144.000. La premisa de los 144.000 que entrarán después de la gran tribulación, que serán enviados para pregonar, para mostrarle al mundo un plan. ¿Estamos acá? Entonces, estos son los primeros que serán resucitados y serán llevados ante el trono. Y ellos mismos pedirán a Dios justicia por lo que está pasando acá abajo. Entonces, ¿qué se está preparando? ¿Cómo sabemos nosotros que esto es la venida de Cristo para usted y para mí? Para un continente americano que ya no está más en los planos de las plataformas escatológicas, de las profecías, ya no existe. En el tiempo de Apocalipsis ya no existe América. No se menciona América en ninguna parte porque no va a existir. ¿Qué significa todo esto? Que se está preparando el escenario para Gog y Magog, la gran guerra del Armagedón. Gog es la guerra del hombre y la tierra. El hombre y la tierra. Gog es el hombre. Magog es la tierra. Todo el hombre y toda la tierra se unirá para pelear, para matarse, ¿me está escuchando? Y luego unirse en la gran guerra de Armagedón y querer pelear contra Dios. Pero ¿quién puede vencer a Dios si Él es más fuerte? ¿Qué quiere decir? Que todo esto que está pasando a usted y a mí debe de abrirnos nuestros ojitos. Cristo viene. Y lo he venido diciendo. ¿Se acuerda que yo le dije hace algunas semanas atrás? Estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial. ¿Quién está financiando a Hamas y a Hezbollah? Irán. Irán está financiando a estas dos organizaciones de terrorismo más asesinas en el mundo. Detrás de esto está Irán, pero Irán no está sola. Irán está patrocinada por Rusia. Pero Rusia y China son una. Rusia y Corea son otra. Y se van a unir. Ya Estados Unidos empezó a mandar tropas, no terrestres, pero ya mandó sus barcos y mandó sus portaaviones cerca de la región por cualquier indicio de ataque contra la nación de otros países que se levanten, Líbano, Siria y otros países cercanos. Y Estados Unidos ha metido sus manos. ¿Qué quiere decir? Que si Estados Unidos se mete, Irán va a decir, tú no te puedes meter. Rusia va a decir, si tú te metes, nos metemos nosotros porque estamos afiliados, somos, ¿cómo diríamos? Tenemos alianzas y no podemos quebrantar esa. Se mete China, hermano, que están coqueteándole a Taiwán para tratar de entrar a Taiwán. ¿Qué significa? Que se aproxima una tercera guerra mundial. Pero ya esta tercera guerra mundial no será con bombas atómicas. Esta tercera guerra mundial va a ser con bombas nucleares. Pulverizarán, hermanos, a la humanidad.
terremotos y guerras. Y quiero cerrar, hermanos, leyéndoles lo que dice Joel. Vamos a Joel capítulo 3, versículo 9, porque esto es lo que está pasando ahorita. Esto es lo que actualmente está pasando. Joel capítulo 3, versículo 9. Proclamar esto entre las naciones. Proclamar guerra. Oiga esto. El profeta Joel le dice a la nación de Israel, y esto es lo que se está hablando entre los judíos: proclamar entre las naciones, proclamar guerra. Despertar a los valientes. ¿Qué hizo el presidente Benjamín Netanyahu? Comenzó a hacer una convocatoria a todos los que están bajo reservados para las fuerzas militares. Empezó a hacer un llamado a que se enlisten inmediatamente y a que participen de esta guerra. Despertar a los valientes. Versículo 9. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos al venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Josafat significa Yahweh trae juicio. Yahweh trae juicio. Suban al valle de Josafat, al valle donde Dios va a empezar a traer juicio, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Escuchando, versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Pero Jehová, escuche esto, porque esto es palabra profética para estos tiempos. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Nadie puede tocar a Israel. Hermanos, Egipto significa tierra negra y Edom significa rojo. Y el versículo 19 dice: Egipto será destruido, toda tierra negra que se levante contra la nación. Y Edom, que son de la descendencia de Saúl, que dicen que Edom significa rojo porque Saúl era como rojizo, su pelo, él era como rojizo, pero para mí lo rojo representa sangre, violentos. Recuerde que Saúl quiso matar a su hermano Jacob, porque el mayor siempre se quiere imponer, como empezamos hablando de Ismael con Isaac. Esaú era el mayor, imponiéndosele a Jacob, lo quería matar. Son asesinos. Y Edom será envuelto en desierto asolado. Toda tierra negra que se levante en contra de la nación, se va a cumplir la palabra profética y la promesa hacia Abraham: el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, que es lo que acaba de hacer Hamás, los palestinos de Gaza. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sión. Damas y caballeros, hemos llegado al punto donde estamos viendo un escenario que ninguna de las demás generaciones pasadas, hace 50 años, no se había visto. Estamos viviendo un desenlace de lo que puede llegarse a convertir la tercera guerra mundial. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Remoja tu barba, porque la casa del vecino está ardiendo en fuego. Lo que está pasando allá en Medio Oriente es solamente el reloj profético de que Cristo viene por su iglesia. Entonces nosotros no podemos pasar estas cosas por desapercibidas. No podemos pasar estos acontecimientos como algo así por así. Y por ahí alguien salió diciendo: ahora van a salir todos los escatólogos y hablando de la venida de Cristo. Yo lo he venido hablando desde antes que estallara la guerra contra Israel, porque el Espíritu Santo ya lo había puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque le voy a decir esto. Un día de esto, grábese esto para los que me están viendo. Un día de esto vamos a desaparecer. Escúchenme bien los de este lado. He venido predicando y he venido hablando esto, y no es casualidad, es por el Espíritu Santo que se los digo.
un día de esto vamos a desaparecer. Para los de este lado, quiero que entiendan y sepan que si usted no está preparado y usted tiene un familiar en su casa que es cristiano, pero que es un verdadero cristiano, usted no lo va a volver a ver en estos próximos días. Es probable que estos próximos días en la venida de Cristo, hay algunos que han dicho que el mundo se acaba para el 2024. Yo no voy a entrar en esos detalles. Pero si Cristo llega a venir y usted no anda bien con Dios, ese familiar no lo vas a volver a ver, se va a desaparecer. Puede que sea esta noche, puede que sea los próximos días. Iglesia, la gran pregunta es: ¿está usted preparado para la venida de Cristo? Usted me va a decir de que lo que usted quiere es experimentar la guerra. Usted quiere morir bajo una explosión de una bomba nuclear. ¿Eso es lo que usted quiere? Porque usted no tiene tiempo para Dios ahora. Porque usted no tiene tiempo para la iglesia. Porque todo es más importante que Dios en su vida. ¿Me va a decir usted entonces que prefiere morir bajo un ataque de una bomba nuclear? Porque eso es lo que le espera al mundo. Estamos a punto de entrar a la tercera guerra mundial, y graben mis palabras, escuchen lo que estoy diciendo. Y para los que me están viendo, escuchen lo que estoy diciendo. Estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Estamos preparados. Pero pastores, que usted está siendo demasiado dramático, es que yo no lo digo. Está escrito. Yo solo creo lo que ahí se dice. Y lo creo con todo mi corazón. Lo creo. Como si me llamara de José Mendoza, Rufino Cajina Parada. Lo creo. Entonces todo lo que está pasando y todas las coqueterías entre las naciones más poderosas para hacer una guerra, ya están. Esto es lo que se necesita. Mire, esto es lo que se necesita para que explote la tercera guerra mundial. Esto es todo. Entonces no piense que estoy queriéndolo asustar. No, mi trabajo como pastor no es asustarlo. Para asustarlo, váyase al cine, vaya a ver, ahorita está El Exorcista. Y va a salir bien asustadito. Vaya a ver una de esas películas. Yo no le estoy queriendo asustar, yo le estoy queriendo alertar. ¿Perdón? Y entramos a las preguntas para que sepan, ¿ok? El rapto de la iglesia, ¿es antes de la tercera guerra o después de la tercera guerra? ¿Explota la tercera guerra y es el rapto? ¿Cómo va a ser muy buena pregunta. El orden de los acontecimientos? Cristo habló, y lo leímos ahorita en Mateo, si usted lo leyó conmigo, Mateo 24, del 6, 7 y 8, dice que serían principios de dolores. ¿Qué serían principios de dolores? Guerra, rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos. ¿Serían qué? Le pregunto yo a usted, ¿ya estamos en guerra? ¿Hay guerras estallando? ¿Sí? ¿Hay rumores de guerra? ¿Qué pasa entre China y Taiwán? ¿Qué pasa entre Corea? ¿Qué pasa entre Rusia y Ucrania? Hay rumores de guerra, ya hay guerras. Ya no solamente son rumores, ya son guerras. Le pregunto yo a usted, empezamos estudiando lo que el estudio nacional geográfico, o como dije, el estudio que representa todos los sismos de terremotos, temblores en el mundo entero. 60 naciones que están temblando y hay terremotos. Está escrito allí que habrían terremotos en distintos lugares. Hemos tenido pestes. No hemos pasado una pandemia. No hemos tenido hambre. No hay hambre en el mundo en este momento. Entonces, damas y caballeros, esos son nuestros principios de dolores. Quiere decir que ya los estamos viviendo. Si estalla una tercera guerra mundial, es probable que la iglesia lo vea. Es probable que lo vea, porque el estallido de una tercera guerra mundial provoca a que las naciones tengan que recurrir a un líder mundial y los gobiernos se globalicen y haya una globalización. Quiere decir que mientras estalla la tercera guerra mundial, es probable que la iglesia todavía esté. No estoy diciendo ni asegurando que vaya a estar, pero es muy probable porque entra dentro de los principios de dolores. Ahí están. Amén. Pero no puede seguir la iglesia aquí en la tierra. No puede seguir si surge el anticristo. El anticristo surge, la iglesia ya desapareció. Quiere decir que es probable que veamos principios como lo que estamos viendo ahorita y escuchando rumores de una guerra con China, una guerra en Taiwán, Corea,
una guerra, otra guerra que se aproxima en Medio Oriente. Es posible que escuchemos todas estas cosas, que empecemos a verlas. Por eso yo le dije, la venida de Cristo puede ser esta noche. ¿Estamos acá? ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. ¿Quién es? Santi. Buenas noches. Buenas el noches. 2000, cuando estábamos para entrar al 2000, El Y2K. yo recuerdo que se sembró mucho miedo. Sí. Hubo mucho miedo, hubo muertes, hubo suicidios. Yo me pregunto, puedo entenderlo porque estoy aquí, pero las personas que están afuera y pueden malentender las cosas por las redes sociales, por las noticias, ¿qué pasa con esas almas que probablemente les gane el miedo y van otra vez al suicidio o a buscar una muerte repentina antes de sufrir la desaparición de América, digamos? Qué buena pregunta, Santi. Y qué bueno, porque eso es una verdad. Hay mucha gente que entra en un estado de ansiedad al escuchar estas cosas y tal vez no saben manejarlas. La verdad de esto es que, como yo lo dije al principio, en ningún momento es la intención asustar a nadie, pero alertar. Y yo creo que preferimos ser alertados antes de que nos caiga encima todo, sin estar previniendo o sin buscar la manera. ¿Qué es lo que yo le diría a esas personas, Santi? Que la solución es Jesús. Que antes de correr por el miedo, antes de tomar una mala decisión, que corran a Jesús. De eso estamos hablando. Empezamos diciendo de que Dios, más que amoroso, es misericordioso. Él es amor ya por naturaleza, pero su misericordia son de generación en generación. Le está dando una oportunidad. Estos mensajes son para despertar la conciencia de la gente. No para que corran al suicidio, no para que se quiten la vida, para que vengan a Jesús y se salven. Porque por eso Dios levantó a un Noé a construir un arca. 120 años predicando de esto. ¿Por qué no le creyeron? Porque ¿hace cuánto venimos oyendo de que Cristo viene? ¿Hace cuántos años venimos oyendo de que Cristo viene? ¿Y por qué no viene, pastor? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué se tardó Dios 120 años? 120 años se tardó Dios para traer juicio sobre aquella gente antidiluviana. ¿Por qué? Por su misericordia. Por su misericordia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que usted abra sus ojitos. Y si de pronto usted le está entrando esa ansiedad, y corra a los pies de Jesús. Venga, jubileo, aquí está Jesús. Aquí está la esperanza para nuestras vidas. Aquí está la solución para nuestros problemas. Jesús, 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 Jesús. Excelente pregunta, Santi. ¿Quién más? Vienen pesados ustedes con preguntas. Juan Carlos. La pregunta es, en todo este acontecimiento que va a pasar, ¿la iglesia probablemente será perseguida en todo este acontecimiento de todo? Muy buena pregunta. La gran tribulación, usted debe entender que es algo que viene estrictamente para los judíos. ¿De dónde hemos interpretado de que el que entregue su vida por Jesús, si no se va con Cristo, se va a salvar? Refiriéndonos a los gentiles, a los que no somos judíos. Refiriéndonos a los gentiles, nosotros. ¿De dónde hay del pasaje de Apocalipsis, cuando dice, y vi que de todas las naciones? Pero ahí estamos malinterpretando. Porque de todas las naciones, en todas las naciones hay judíos que ya traen sangre judía en África. Pero allá en esa nación, en ese continente de África, ahí hay judíos, aunque sean negritos, pero son judíos. En Asia hay judíos. Porque recuerdan ustedes la diáspora, cuando tuvieron que salir y correr y huir y escapar. Ellos se fueron a todas. En México no hay judíos. Montón de judíos.
En todas partes. Entonces, cuando Apocalipsis dice que de todas las naciones, no se está refiriendo a los gentiles, damas y caballeros. Se está refiriendo a esos judíos de sangre judía que están en otros países, en otras naciones. Pero entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en esto. Que el periodo de la gracia es ahora. Se abrió la puerta, Juan capítulo 6, y entró Jesús por el pórtico de Salomón, por las 6 puertas, las 5 puertas. Hasta la número 5 estaba la dispensación de la ley. Jesús es la 6ª puerta, la dispensación de la gracia que se abre para nosotros los gentiles. Es a través de Jesús que la salvación viene para los gentiles, siendo nosotros, porque esto es algo que quiero aclarar, nosotros nunca reemplazamos a la nación de Israel. Nosotros somos un injerto en el árbol. Para que no ande diciendo usted, es que ahora nosotros somos los judíos, y por ahí anda una corriente mesiánico, hermano, un montón de hispanos cambiándose el nombre y ahora poniéndose nombre judío. Esto es locura. No, señor, nosotros nunca vamos a reemplazar a la nación de Israel. Somos un injerto. A los suyos vino, a los suyos no lo aceptaron, lo desconocieron, lo entregaron, pero a todo aquel que le cree y le recibe, les dado poder de ser hecho hijo de Dios. Nosotros somos injertos dentro del árbol, dentro de la vid. Somos un injerto. ¿Qué significa? Que esta es nuestra oportunidad de salvación, damas y caballeros. Y mientras nosotros estamos siendo salvos, hay millones de judíos que se están perdiendo. ¿Está escuchando? Entonces, este es nuestro tiempo. ¿Quién garantiza que una vez que Cristo venga, la gran persecución sea para nosotros los gentiles? Y que a nosotros, si entregamos nuestra cabeza por Cristo, entonces nos vamos a salvar. Yo voy a decir esto y lo voy a decir así, claro y muy claro. Yo le urjo a usted que se salve ahorita. No espere. Tampoco no se quede a investigar. Va a quedar a investigar a ver si poniéndome el sello de la bestia o no poniéndomelo. Porque otra cosa, usted sabe que hay películas, hermanos, que son, a mí no me gusta la ciencia ficción, pero hay películas que aunque son ciencia ficción, hermano, como que uno dice, ahorita hay una película en el cine que se llama El Creador, The Creator, de un avance de la ciencia, de la inteligencia artificial. ¿Cuántos han escuchado de la inteligencia artificial? Eso es increíble lo que hoy está pasando, hermano. Y en esta película se crean seres que parecen humanos, pero son mecánicos, son robots de inteligencia artificial. Pero se crea una nave, y con esa nave baja una especie de luz, como diríamos, como rayo X, que escanea la tierra para encontrar a aquellos que no son humanos, y que los identifica a través de ese rayo como láser que cae, un escáner que los identifica. Imagínese usted si así va a ser en estos próximos años el avance tecnológico. Aunque usted se vaya al monte, a la montaña, a esconderse, allá te van a encontrar con esos aparatos. No hay escape. Entonces vas a morir. Pero ¿por qué prefieres morir en persecución cuando tienes la oportunidad ahorita, papá? Entonces, Juan Carlos, si la iglesia se va a quedar y van a ser salvos, perseguidos, hay una gran probabilidad que el gentil no, porque ya el trato de Dios, ¡pum!, se cierra con los gentiles y empieza el trato con Medio Oriente, con los judíos, con la nación de Israel. Por eso la guerra ahorita en la nación de Israel. ¿Estamos claros? Entonces yo le urjo a usted para que mejor se salve ya. No esté esperando. ¿Quién más? ¿Aquí? ¿Jorge? Buenas noches para todos, iglesia. Yo creo que nuestro nivel de locura ahorita está un poquito más alto. Si antes nos creían locos, pues ahorita yo creo que estamos un poquito más allá. Yo a mi familia hablo especialmente de mis hijos. Mi hijo más pequeño, siempre le he hablado de un Dios de amor, de un Dios de paz, de un Dios de misericordia, de voluntad, y en su voluntad misericordia. Hoy mi postura cambia porque he conocido otra forma de ver a Dios, de ver a Jesús, de ver al Espíritu Santo. Mi postura, porque tal vez tú a una persona
que está entrando a la iglesia le puedas hablar de todas estas cosas. Pero yo a mis hijos les he enseñado a un Dios diferente al que hoy me han mostrado, a un Jesús diferente al que hoy me han mostrado. Entonces mi postura, la pregunta es mi postura, ¿cuál debe ser de ahora en adelante? ¿Cómo le entro a esas personas que son especiales y que han visto muchas cosas buenas de Dios en mi vida? Y de antemano felicitarlo, pastor. Tiene un buen privilegio de predicar y me encanta su enseñanza. Gracias, Jorge, gracias. Eso, la gente en Mendoza es inteligente, por eso. Qué bonita pregunta y qué pregunta tan humana. Realmente es humana esta pregunta. A mis hijos les he hablado del amor de Dios y siempre lo he presentado. Ahora, si yo te pregunto, Jorge, ¿cuántos años tienen tus hijos? 11, 12 y 7. 17. Yo te voy a hacer una pregunta. Si en algún momento, y descartando que va a pasar, porque lo descarto de una, ya, pero es un ejemplo, uno de tus hijos cae en las garras de la droga y está en las garras de las drogas, mi pregunta para ti sería, ¿le dirías a tu hijo el riesgo que corre al estar involucrado en las drogas? Pero dentro de decirle a tu hijo de los riesgos que corre por usar las drogas está la muerte, porque una sobredosis lo mata, y eso no es un lado bonito. Eso ya no habla de que, hijo, usted va a ser un licenciado, hijo, usted va a ser... Ahora estás hablándole a tu hijo de algo que es trágico. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo harías? ¿Por qué le hablarías a tu hijo de la tragedia o de los efectos de estar usando droga? El mundo está usando la peor droga y se llama pecado. Y Dios nos ha mandado a todos nosotros a decirle al mundo cuál es el efecto de esa droga. Y eso, para mí, es amor. Porque tú se lo dirías a tu hijo por el mismo amor que le tienes, como Dios nos tiene amor a nosotros. ¿Alguien más? ¿Roxana? Una pregunta que ayer yo estaba muy pendiente de lo que estaba pasando con la guerra y todo eso. El líder de los Hamas dio un como anuncio global a todos los musulmanes al grado global de viernes 13, algo de yihad. ¿Qué significa eso? Sí, lo expliqué. El yihad es la guerra santa de los islámicos extremistas, que es guerra contra todos los infieles. Los que se nieguen a aceptar a Alá como su Dios, es una guerra, hay que matarlos. No pueden existir en el mundo. Es casi similar a la filosofía de los nazis cuando Hitler, de que tenían que erradicar a todo lo que era, no solamente judío, sino a razas inferiores, tenían que desaparecer, pero los judíos eran los primeros en la lista. Tenían que desaparecer porque estaban consideradas razas inferiores. Entonces, el yihad es la guerra santa para el Islam y para los musulmanes árabes. Los practicantes del Islam extremista también practican, que son estas organizaciones, Hamas, Hezbollah, practican la guerra santa, que es muerte a los que se nieguen a aceptar a Alá como su Dios, su religión. Entonces, es muerte. Ahí sí estamos hablando, Jorge, de que el Dios que ellos presentan es criminal. ¿Alguien más? ¿Iván? Oh, perdón. ¿Quién más?
¿Alguna otra pregunta? Haga su pregunta ahora, no se quede con las ganas, porque después se la pregunta a alguien que no sabe y lo van a enredar. Acá atrás. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo solo acotar algo y excelente mensaje. Gracias. Solo pensaba que Dios nos dice que no se turben nuestros corazones ni tengamos miedo. Eso es lo primero. Y lo segundo, creer en vuestro Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. No se turbe el corazón, ni tenemos miedo. ¿Cuándo? Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso porque estos temas nos ponen un poco ansiosos. Sí, claro. Y segundo, solo concentrarnos en ceñir nuestros lomos y en encender nuestras lámparas. Y ver cómo tenemos el aceite. Y pregunta que le hago. ¿Cómo puedo yo mantener mi lámpara encendida? Primero, comunicación con oración, con caridad y sirviéndole a Dios en todo momento. Solo eso. En este momento nos meditamos todo, yo, mi familia y todos los demás, en eso. En revisarnos cómo está nuestro aceite. Y pedirle a Dios que ponga aceite en nuestras lámparas para esperar al Señor, que está pronto. Qué bonito. Qué bonito. ¿Quién más? Para mí son importantes sus preguntas, porque me interesa que estos temas queden claros. Y si usted tiene, no hay pregunta tonta, por favor. Iba a decir, tonto es el que no las hace, pero preguntas tontas no hay, ¿ok? Usted haga la pregunta que tenga. ¿Hay alguna otra pregunta? O como decía mi hermano, algún comentario o algo que usted quiera añadir. Allá atrás, Rosemary. Pastor. Amén. Creo que nosotros como cristianos debemos de estar como cada día como el Señor ya viene ya. Porque en Mateo 24, 36 dice que nadie sabe la hora. Y cada día debemos de avivar nuestra comunión con Dios. Eso es para todos nosotros, todos los días, porque el Señor está pronto. Dice que ni los ángeles saben, ¿verdad? Siempre hemos oído de guerras, hemos oído de catástrofes, pero la esperanza está en que el Señor todavía nos da un día más para predicarle a otra persona, un día más para hacer conciencia de nosotros, de nuestro comportamiento como cristianos. Qué bonito, qué bonito. Y la pregunta siempre ha existido. Dinos cuándo será tu venida. Los discípulos querían saber. Y Jesús les dijo claramente, el día ni la hora nadie lo sabe. Y hay algunos atrevidos que han dicho, bueno, el día ni la hora, pero el mes y el año sí. Y se han atrevido a querer estarle poniendo mes y año, porque. Pero Cristo dijo esto, pero cuando oigáis. Y Cristo no dijo fecha, día ni hora, pero habló de señales, y son las que estamos viendo ahora. Entonces, si esas son las señales antes de su venida, percatémonos y, como dijo mi hermano, mantengamos nuestras lámparas llenas de aceite. Y lo que dijo Rosemary, prediquemos y evangelicemos. Yo quiero felicitar a cada valiente, mujer y hombre, que fueron al evangelismo. Desen un aplauso, fuerte ese aplauso. En las redes sociales hay una pregunta. Ok. Pastor, buenas noches. Buenas noches, a quien sea. Tengo 3 hijas, pero una de ellas no conoce de Dios como lo conocemos nosotros. ¿Qué podría hacer a pesar que oro por ella y que Dios la toque y le conozca? Sea proactiva. Primer consejo que le voy a dar. Sea proactivo. Usted como mamá sabe cómo llegarle al corazón de sus hijos. Toda madre sabe. A veces es, con el hijo varón dicen que es invitándole a dar una comidita, invitándolo a un asadito, invitándolo a una birria. Usted sabe lo que a su hija le gusta. Gánesela. Empiece por allí mostrándole amor. No le caiga encima con el mensaje de condenación, hija, si no te arrepientes. Acaban de enseñar de que Cristo viene y si no te vas a ir al infierno, te vas a quemar con el diablo y gusanos te van a comer. Usted no puede predicarle a su hijo un mensaje de condenación si primero no ha conocido el amor.
Primero se le presenta el amor a la gente y después Dios se encarga del resto. Entonces háblele, gánesela. Usted sabe cómo ganársela. Háblele con amor. Háblele de un Jesús que es amoroso. Háblele del amor antes de la condenación. Roxana. Solamente quiero agregar algo que como cristianos tenemos la obligación, ahorita que estamos, Dios nos da la oportunidad, como dijo la hermana Rosemary, nos da cada día, nos da cada hora, nos da la oportunidad de aprovechar ese momento para tener esa comunión con Dios. Y si tenemos familia que no le hablamos, comuniquémosle un mensaje: hey, te amo, te quiero, Sí. espero que estés bien, Dios te ama. Perdonemos a que tengamos que perdonar, soltemos rencores y aceptemos el perdón de los que, ¿sí me entienden? O sea, tenemos ese deber como cristianos, Sí. de dar el ejemplo, más que nada a la familia que no tiene comunión con Dios, a la familia que está juzgando, viendo todo esto y dice: no, siempre dicen que Cristo viene, siempre dicen que Cristo viene. Pero nosotros como cristianos, a la familia tenemos ese deber de dar el ejemplo. Muy bien, gracias Roxana. Así te quiero ver evangelizando. Afuera. Acá, Juliana. Buenas noches a todos. Buenas Pastor, yo pienso que, como decía el hermano cubano, que todos estos acontecimientos que están pasando, sí que estemos alerta como la iglesia de Dios que somos, pero que no dejemos que nos distraigan de las cosas que tenemos que hacer para Dios. Que al contrario, que hagamos una renovación de, no sé, de nuestros votos, de nuestro contrato con Dios, como el día que nos dieron el contrato a firmar como servidores, comprometiéndonos. Para mí fue como que Dios me vino y me dijo a mí: ok, ¿vas a seguir? Firma el contrato. Entonces yo lo firmé con mi corazón dispuesto a seguir en las cosas de Dios, y yo los invito a todos a que no dejemos que otras cosas nos distraigan de lo que realmente tenemos que hacer, que es concentrarnos en seguir adelante en las cosas de Dios, en lo que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Cierre sus ojos. Repitan conmigo esta oración todos en voz alta. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo delante de ti, reconociendo que te necesito cada día en mi vida. cada día en mi Entra en mi vida, toma control total control total de mi ser.